Bienvenidos una vez más a su programa Loco por las Letras. Recuerden que este programa trata sobre la promoción a la lectura, de que usted lea, por favor. ¡Feliz Navidad! ¡Oh, oh, 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 oh! No se crea, no es Navidad. ¿Por qué digo Feliz Navidad? Porque en esta ocasión les voy a leer un libro sobre Navidad. Porque acuérdense que este programa trata sobre la promoción a la lectura. Yo soy tu amigo René Rojas Santana. Y antes de comenzar, sí me gustaría que le dieran un like, que se suscribieran, que compartan el video, que hagan sus comentarios, qué les gusta, qué no les gusta. Y bueno, pues vamos a comenzar. ¿Y por qué traigo este libro, Navidad en las montañas, si no es Navidad? Entonces, en cualquier fecha podemos nosotros leer libros sobre la Navidad. Y este libro es muy importante porque se escribió hace ya más de 100 años, en 1890, si no me equivoco, y en la contraportada dice, este libro lo escribió Ignacio Manuel Altamirano. Hay mucha gente que ha estudiado en escuelas que así se llaman, Ignacio Manuel Altamirano, y no saben quién fue Ignacio Manuel Altamirano. Dice, Ignacio Manuel Altamirano expresa en esta ingenua narración cómo apaciguar pasiones muy vivas en aquel entonces en el pueblo mexicano que había luchado y sufrido una horrible guerra civil. La narración de esta novela trata del encuentro de dos figuras contrapuestas, un militar liberal ateo y un cura católico español. A pesar de sus diferencias, inician una conversación de la guerra cruel y sangrienta que acaba de terminar, coincidiendo en ideas fundamentales, sociales y humanas como la paz y el mutuo respeto, elementos esenciales y provechosos para todos y para una estrecha cooperación entre los hombres. Al llegar al pueblo, en donde todos sus habitantes son pobres, el militar se sorprende al darse cuenta que son felices y poseen un alma sana e ignoran las diferencias que existen entre estos dos bandos, el católico reaccionario y el democrático radical. Este libro, como les decía, ya tiene más de 100 años y lo escribió Ignacio Manuel Altamirano. ¿Quién fue Ignacio Manuel Altamirano? Dice aquí en su biografía que Ignacio Manuel Altamirano nació en Tixtlán, Guerrero, en 1834 y murió en San Remo en 1893, escritor mexicano al que se considera padre de la literatura nacional y maestro de la segunda generación romántica. Nacido en el seno de una familia indígena, Altamirano cumple sus 14 años sin hablar todavía castellano, lengua de la cultura oficial, y por lo tanto sin saber leer ni escribir. Inicia precisamente por aquel entonces un proceso de alfabetización que sorprende por su rapidez. Consigue en 1849 una beca para estudiar en el Instituto Literario de Toluca. En 1867, restablecida ya la República, consagra por fin su vida a la enseñanza, la literatura y el servicio público. Funda junto a su maestro Ignacio Ramírez y Guillermo Pietro el Correo de México, publicación que le sirve para exponer y defender su ideario romántico y liberal. En 1869 aparece, gracias a sus desvelos, la revista El Renacimiento. Esta novelita, que es muy fácil de leer, tiene 78 páginas, es muy cortita, y a lo mejor aquí mismo en la contraportada dice que es una narración ingenua. Yo creo que es una narración de la época
del siglo XIX, y aquí habla sobre las diferencias entre los liberales y los conservadores, y trata de un militar que se pierde en las montañas y se encuentra con un sacerdote que lo invita a pasar la Navidad en su pueblo, en su pueblito que está entre las montañas, por eso se llama Navidad en las montañas. Aquí habla primero que él va caminando y va recordando las Navidades pasadas, las posadas, y después se encuentra con el señor cura que lo invita a pasar la Navidad en el pueblo y le enseña su pueblito, y pasan la Navidad. Primero llegan y él está contando cómo él les ha enseñado a los habitantes del pueblo a sembrar flores, a sembrar otro tipo de vegetales, y vienen aquí los villancicos. Vienen aquí unos villancicos, dice: pastores, venid, venid, verán lo que no han visto en el portal de Belén, el nacimiento de Cristo. Los pastores daban saltos y bailaban de contento al par que los angelitos tocaban los instrumentos. Y luego dice aquí: después de estos versos tan melancólicos, los cantares concluyeron con que lo era aún más. La noche se viene, la noche buena se viene, la noche buena se va, y nosotros nos iremos y no volveremos más. Y luego me llama a mí la atención cómo describe la iglesia. Dice: la pequeña iglesia no contenía más altares que el que estaba en el fondo y que se hallaba a la sazón adornado con un Belén. Las paredes estaban lisas por todas partes, y entonces los vecinos las habían decorado profusamente con grandes ramas de pino y de encino, con guirnaldas de flores y con bellas cortinas de heno, salpicadas de escarcha. Noté además que contra el uso común de las iglesias mexicanas, en esta había bancos para los asistentes, bancos que entonces se habían duplicado para que lograra entrar toda la concurrencia, de modo que ninguno de los fieles se veía obligado a sentarse en el suelo sobre el frío pavimento de ladrillo. Un órgano pequeño estaba colocado a la puerta de entrada de la nave y, pulsado por un vecino, iba a acompañar los coros de niños y de mancebos que allí se hallaban ya esperando que comenzara el oficio. Luego viene la cena, y hay aquí una historia de un romance entre un muchacho y una muchacha que se llama Carmen, y los hacen que se reconcilien, y yo he escuchado mucha gente que dice: no, pero es que a lo mejor esas historias son muy cursis, pero no, es un libro muy, muy bonito, que yo se lo recomiendo mucho, y que no lo lean solamente en Navidad. Y también yo recomiendo que escriban sus historias de Navidad, porque casi siempre cuando decimos: ya viene Navidad, ¿qué vamos a leer? Navidad en las montañas de Ignacio Manuel Altamirano, o la otra de Charles Dickens, los cuentos de Navidad, la de las Navidades pasadas. Entonces, como los villancicos, que siempre son los mismos, hay que crear otro tipo de historias de lo que sucede en las Navidades actuales. Bueno, pues esto fue mi recomendación de Navidad en las montañas de Ignacio Manuel Altamirano, y pues les pido que le den un like a este video, y nos vemos la próxima semana, y lean, por favor.